Estamos desarrollando una nueva serie que es Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos. La semana pasada decíamos que el nombre más conocido de este libro, ¿verdad? Es Hechos de los Apóstoles, pero aprendíamos que en realidad no se menciona mucho el general de los apóstoles, sino que se centra en algunos nada más. Y más bien el libro de los Hechos relata el inicio de cómo fue la iglesia cristiana desarrollando, ¿verdad?, su ministerio también en la tierra. Y podríamos decir que preferíamos en cierto modo tomar el primer nombre también que se le daba a este libro, que era Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese era el nombre que se le dio en algún momento, ¿verdad? Que luego pasó a llamarse ya Hechos de los Apóstoles. Pero en este libro veremos, porque estamos recién adentrándonos, veremos cómo la obra del Espíritu Santo comenzó a guiar a muchos cristianos. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Recuerden ustedes que en aquellos tiempos la palabra del Señor, como hoy día usted la tiene, no estaba tan así, ¿verdad? No tenían un librito así como tan fácil, ¿verdad? Existían los rollos donde se escribía la palabra. Por lo tanto, la forma de predicar debía ser atesorando la palabra de Dios en el corazón, ¿verdad? Y el Espíritu Santo cumplía una obra muy importante, fundamental, que era de convencer del pecado a cada una de las personas que escuchaban este mensaje. Probablemente usted un día escuchó ese mensaje, ¿verdad? Y acudió a ese llamado del Señor, en donde el Señor lo hizo entender que su vida necesitaba ser ordenada, que su pecado debía ser confesado delante de Él, y experimentamos lo que se conoce como el arrepentimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos arrepentimos para cambiar, para Cristo, para glorificar al Señor. Entonces vamos a continuar ahora hablando acerca de este libro de los Hechos. Lo vamos a tomar con calma, ¿verdad? No vamos a apresurarnos en avanzar. Aunque nos toque estar hasta un poquito antes del milenio, no importa. Pero vamos a ir paso por paso, ¿verdad? No queremos... Mire, a veces nos hemos dado cuenta al estudiar la palabra que en frases tan cortitas, ¿verdad? Párrafos tan de poca extensión, me refiero, hay tanto del Señor ahí para nuestras vidas. Entonces vamos a ir paso a paso, ¿le parece? Vamos entonces a escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar significa, tiene una ilustración que es como sumergirse en las profundidades, ¿verdad? Ir a lo más profundo, ¿verdad? No quedarse solamente con lo que se ve en la superficie, sino que ir a lo más profundo. Y eso es lo que queremos hacer. Así que yo lo voy a invitar a que usted pueda disponer su corazón a recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Ponga todo de su parte para poder absorber todo lo que el Señor hoy día quiere para su vida. ¿Amén? Amén. Vamos a leer entonces en Hechos capítulo 1, en el versículo 1. El capítulo 1 es lo primero que vamos a estudiar. Vamos a ir leyendo capítulo y versículo en orden. Y el tema de hoy es discípulos del Señor. Ese es nuestro tema de hoy. Y vamos a leer como parte este libro de los Hechos. Ya sabemos que el escritor es Lucas, ¿verdad? Lucas, el amado doctor, ¿verdad? El médico, ¿verdad? Ok. Dice acá la promesa del Espíritu Santo. Eso dice como título. Y vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, ¿verdad? Aquí está escribiendo el escritor, es Lucas. O Teófilo. ¿Cuál era el primer tratado? ¿Cuál fue el primer libro que escribe Lucas? El Evangelio de Lucas, ¿verdad? Entonces dice, en el primer tratado, o Teófilo, refiriéndose al Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso es lo que describen los evangelios, ¿verdad? En este caso, él se refiere al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Todo lo que el Señor hizo, el ministerio público del Señor, ¿verdad? Entonces dice que hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Cómo se conoce eso? La ascensión, ¿verdad? ¿De quién? De Jesús. La ascensión. Por ahí dicen la ascensión de la Virgen, que no está en ninguna parte, pero acá está hablando de la ascensión de Jesús. O sea, que este libro, este tratado, este primer tratado, que es el libro de Lucas, habla del ministerio público, desde el nacimiento, el desarrollo del ministerio público de Jesús, hasta la ascensión, ¿verdad?
Leámoslo de nuevo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, que es la ascensión. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Le mostró el Señor que le había resucitado. Apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Es importante acá estos 40 días, ¿verdad? Porque esto es algo que nos sirve para poder ubicar, ¿verdad? Desde la ascensión hasta el desarrollo o el inicio de la iglesia cristiana. ¿Puedes dar un poquito más de agudo? Un poquitito. Entonces, es importante poner atención en estos 40 días. Si no, estaría flotando el libro de los Hechos en alguna parte, ¿verdad? Ok, entonces dice acá, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, ¿quiénes? Él con los discípulos, los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les había dado una orden. ¿Cuál era la orden? Quédense aquí, en Jerusalén, ¿ok? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que vendría el Espíritu Santo. Y el Señor les dijo, no os dejaré solo, vendrá el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, y a eso se está refiriendo, ¿verdad? Este es un relato. Recuerde que Lucas hace una investigación profunda, era como un reportero que andaba ahí haciendo preguntas a todos los que estuvieron con Jesús. Por lo tanto, todo lo que relata Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, es algo que tiene mucho trabajo de por medio y es muy exacto todo lo que está ahí, ¿ok? Muy bien, dice, y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, el Bautista, ciertamente bautizó con agua, ¿verdad? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, ¿está anulando acá con esta frase el bautismo en agua de inmersión? No, ¿verdad? Sino que está hablando que ahora, porque eso era un símbolo también, ¿verdad? Ahora somos sumergidos, ¿verdad? Espiritualmente en el Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu Santo va a morar en la vida de cada uno. Esto probablemente para los discípulos, cuando reciben esta noticia, era un poco extraño, ¿verdad? Porque recuerde usted que el Espíritu Santo solamente habitaba, ¿dónde? En los reyes, en los sacerdotes, ¿y en qué más? Y en los profetas. Ahí ellos eran los que tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en aquel tiempo podía entrar en un rey, en un profeta, en un sacerdote, como también podía salir. De hecho, David dice en algún momento en uno de sus salmos, producto de su pecado, dice, Señor, ten misericordia y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Hoy día eso es muy distinto porque vivimos en otro periodo en donde el Espíritu Santo entra a tu vida y hace una morada, ¿verdad? Y si tu arrepentimiento, tu paso de fe es genuino delante del Señor, el Señor queda ahí, ¿verdad? Cuando tú pecas, el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? Hay un dolor, pero no es que se te salga, porque si no tendríamos que estar cada vez que pecamos, luego recibiendo nuevamente a Jesús, ¿verdad? El Señor dijo en algún momento que no es necesario lavar todo el cuerpo, ¿verdad? Sino que eran algunas partes, ¿verdad?, las que se contaminaban. Hay que entenderlo también en un sentido espiritual, ¿verdad? Pero hay que asegurarnos de haber recibido correctamente a nuestro Señor, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces dice acá, ¿dónde quedé yo? En el 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego de eso viene el relato de la ascensión, que significa que es de abajo hacia arriba, ser tomado, elevado, ¿verdad? Esto es una manera incluso sobrenatural. Entonces lo que es el 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, antes que te vaya, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué razón? Porque el reino había quedado atrás, ¿verdad? Los reyes, ¿verdad? El gobierno de Dios a través de los reyes. Le hacen entonces esta pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estamos hablando del tiempo de la ascensión. Y les dijo el Señor,
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Vamos a aprender más adelante, no hoy día, qué son las sazones, qué son los tiempos. Que el Padre puso en su sola potestad. O sea, solamente el Señor sabe el día y la hora, ¿verdad? No se preocupen, no se adelanten, ¿verdad? Ustedes preocúpense de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Porque les va a dar una misión. Le dice, espéreme tantito, usted simplemente haga lo que tiene que hacer. No se preocupe de eso, ¿verdad? A veces nosotros los cristianos somos muy apresurados, ¿verdad? Y queremos estar ya hablando de cosas que todavía ni estamos en el milenio y ya hay cosas que van antes, ¿verdad? Que tenemos que ir por parte. Entonces, el versículo 7 dijo, y no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Dice el 8, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder, ¿verdad? Recuerde que la persecución en cierta forma ya se había iniciado, ¿verdad? ¿O no? Ya estaba iniciada la persecución. Recuerda que Jesús lo persiguieron, ¿verdad? Entonces, lo que ellos estaban preguntando del reino, lo que había en su corazón, era también porque había miedo de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? La persecución de la iglesia, ¿o no? Entonces estaban ellos preocupados por esta situación. Y acá el Señor les dice, en base a este contexto, ¿verdad? Le dice, no se preocupen por ese tiempo ya final, pero recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Este poder es para algo, ¿verdad? ¿Para qué un superhéroe tiene un poder? Para combatir y luchar contra, no sé, ¿qué pues? Skeletor, no sé, yo soy muy antiguo, no sé, no estoy muy actualizado con los villanos de ahora. Pero tiene un poder, ¿verdad? Ellos están recibiendo un poder ¿verdad? Para poder desarrollar, en este caso, la tarea que el Señor les iba a dar. Entonces dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Producto de eso dice, y me seréis testigos en Jerusalén, al centro donde estaban ellos, en Judea, que era lo que venía, y luego incluso en Samaria. Esta palabra Samaria usted la lee rápida, pero esto ya era complicado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Que le voy a ir a predicar al mi enemigo, al que me cae mal? Señor, ¿eso me estás diciendo? Sí, Samaria, ¿verdad? Recuerden que había un tema ahí interno, ¿verdad? Entonces, a veces se da cuenta que a veces lo leemos tan rapidito, pero la tarea que le estaba dando el Señor era una tarea fuerte. Y me seréis testigos. Y viene desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Y luego dice, ¿dónde quedé yo? En el versículo, ¿cuál? El 9. Y hasta lo último de la tierra, dicen, ¿verdad? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Lo último que dice el Señor antes de ascender es, me seréis testigo. Les da esta tarea que es la gran comisión. Recién cantábamos, yo publicaré tus maravillas, levantaré tu gloria. Hermosa alabanza, ¿verdad? Que habla justamente de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Romanos dice, en la carta a los Romanos dice, ¿cómo oirán? ¿Cómo la gente va a oír si nadie les predica? Y luego termina diciendo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Amén. Entonces, y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fíjese en este acto, ¿verdad? ¿Cómo fue? Se elevó, ¿verdad? Fue tomado, ¿verdad? Fue alzado, ¿verdad? Parecía que algo soberano, ¿verdad? Lo levantaba, ¿verdad? En su cuerpo y en una nube, ¿verdad? Y esta nube lo que hace es, le ocultó, ¿verdad? Qué prudente el Señor, ¿verdad? Porque pudo haber hecho así como... No, pero el Señor lo hizo, ¿verdad? De una manera gloriosa, pero prudente, ¿verdad? Qué importante. Nunca veo yo a Jesús tratando de mostrar su tremendo poder en la Biblia, así, de una manera así como... No veo eso, ¿verdad? Simples cosas, ¿verdad? Un poquito de barro, ¿verdad? ¿Dónde están los que te condenaban? Con palabras, ¿verdad? Con autoridad. Nunca vemos al Jesús
haciendo show, ¿verdad? Como diríamos en Chile, para tu show. Siempre vemos una prudencia en el Señor, una autoridad, y el Señor nos dice que debemos ser imitadores de Él, ¿verdad? Para que aprendamos de esto, para que aprendamos, ¿verdad? Y eso de que tire una Biblia, que haga una línea y que pase, no sé, esas cosas que salen en la, ¿verdad? Que es una parafernalia tremenda, completamente innecesaria, ¿verdad? Absurda, ¿verdad? Bueno, y habiendo dicho estas cosas, entonces sale en esta nube, ¿verdad? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban mirando, ¿verdad? ¿Quién se iba a perder ese momento? ¿Verdad? Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, un ángel probablemente, ¿verdad? Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo, como la habéis visto, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. O sea, ¿cómo vendrá el Señor? De la misma forma. Imagínese usted, ponga esa imagen de la ascensión al Señor, la nube hacia arriba, póngala ahora en reversa, ¿verdad? Viene el Señor, lo que relata el Señor también en la segunda venida, ¿verdad? Ahí está entonces. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Estos últimos pasajes relatan el fin del ministerio público del Señor. El fin del ministerio público del Señor. ¿Qué significa un ministerio público? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se ve, verdad? O sea, era lo que el Señor desarrolló. El ministerio significa servicio. Por lo tanto, este acto de ascensión, ¿verdad? Ya había resucitado el Señor, y este acto de ascensión, en cierta manera, es el punto final, podríamos decirlo, al ministerio público, o sea, en cuerpo presente del Señor en medio de todos sus discípulos, ¿verdad? Recuerde usted que la palabra discípulo viene de un vocablo griego que es matetes, ¿verdad? Que significa un seguidor, también significa un aprendiz, ¿verdad? Eso es un discípulo de Cristo. ¿Usted quiere ser un discípulo de Cristo? ¿Somos seguidores de Él? Sin duda que sí. ¿Somos aprendices del Señor? Amén, ¿verdad? Entonces, estamos hablando hoy día de ser un discípulo de nuestro Señor. Bien, entonces, aquí termina este ministerio público en cuerpo presente de nuestro Señor, y se trata de un momento glorioso, ¿verdad? Porque así también vendrá el Señor, será un momento glorioso, todo ojo le verá. Y de esta manera sobrenatural asciende el Señor a los cielos para tomar su lugar a la diestra del Padre, ¿verdad? Y de ahí el Señor sigue reinando. Ahora, intentemos nosotros ponernos en este lugar, en este contexto de los discípulos. ¿Se recuerdan que yo les expliqué que para poder interpretar de mejor forma la palabra del Señor, debemos también tratar de ponernos en las emociones de lo que se está relatando, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir poder entender un poquito más esto, comprenderlo, ¿verdad? Entonces, tratemos de ponernos en el lugar de los discípulos, ¿verdad? Para poder comprender la tristeza que había en ellos, ¿o no? ¿Usted alguna vez ha ido al aeropuerto o a un terminal de buses a despedir a alguna persona querida que se va por un tiempo a lo mejor, que usted sabe que puede volver? ¿Qué le pasa a usted? ¿Le da pena o no? Bueno, depende. ¿A quién? A la suegra. Entonces, hay tristeza, ¿verdad? Cuando despedimos a alguien que amamos. Piense usted ahora en el corazón de los discípulos, ¿verdad? Que estaban experimentando un momento triste. ¿Verdad? No es que la sanción era así, había una cosa en ellos de asombro por lo sobrenatural que estaban viendo, pero también había, probablemente no lo menciona acá, pero seguramente hubo tristeza en el corazón, ¿verdad? Porque ellos se estaban separando físicamente de su maestro, ¿verdad? Recordemos que ellos ya habían experimentado un dolor con el Señor. ¿Cuál era el dolor? Cuando muere, ¿verdad? Cuando fue apresado. Y había un dolor que vamos a ir un poquito en eso, que había una cierta culpa también en los apóstoles, ¿verdad? Por su actitud, o mala actitud, ¿verdad? Que tuvieron en relación a su maestro.
Traición incluso, ¿verdad? Entonces, el contexto de la ascensión para los discípulos del Señor, la verdad es que era un momento difícil, era un momento complicado, ¿verdad? En sus emociones, ¿verdad? Había muchas promesas, el Señor ya les había enseñado todo lo necesario para que ellos pudieran ponerlo en práctica, pero había tristeza en su corazón. Probablemente ustedes, ¿verdad? Estaríamos ahí llorando, ¿verdad? Los más escandalosos tirados en el suelo, ¿verdad? Pero estaríamos ahí mal, ¿verdad? En nuestras emociones, ¿o no? Sí, pues hermano, porque imagínense tener a Jesús ahí, haber compartido con el Señor tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas hermosas durante el ministerio y tener que separarse, ¿verdad? Y habían experimentado esta separación producto de la persecución previa a la crucifixión, ¿verdad? Entonces podemos decir entonces que al momento de la ascensión, el ministerio de Jesús se encuentra terminado, ¿no? Cuando el Señor asciende, el ministerio público del Señor se encuentra terminado, pero a su vez tampoco está terminado. Suena raro esto, ¿no? Estaba concluso, pero a la vez estaba inconcluso, ¿verdad? Tenga esos dos conceptos en su mente. Para poder entenderlo, vamos a ir leyendo algunos textos. ¿Por qué podemos decir que estaba concluso acá? Porque el acto redentor en la cruz estaba consumado. ¿Qué significa consumado? Todo está hecho, ¿verdad? Esto había sido recibido de manera agradable por el Padre, la muerte de Jesús, ¿verdad? Es recibida de manera agradable delante de la presencia de Dios y no hay nada más que añadir, ¿o sí? ¿O le faltó algo a Jesús? Hay mucha gente que piensa que a Jesús le faltó algo, ¿verdad? Por eso algunos hacen sacrificios humanos porque piensan que falta algo más, ¿verdad? Pero usted debe saber que el ministerio público del Señor, ¿verdad? Este mandato quedó completamente concluso, ¿verdad? Porque el Señor murió en la cruz y ese acto fue agradable, ¿verdad? Juan, capítulo 17:4, yo se lo voy a leer. Dice así: yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Está hablando Jesús al Padre. He acabado esta obra, ¿verdad? Esta misión. En Juan, vamos a pasar un par de capítulos, al capítulo 19, 30, dice cuando está Jesús en la cruz y dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, todo está hecho, ¿verdad? No hay nada más que hacer. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, ¿verdad? En Hebreos, capítulo 10, en el versículo 11, Hebreos 10, 11 al 17, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, ¿verdad? Eso es lo que se hacía en el tabernáculo. El sacerdote estaba un sacrificio, otro sacrificio, y llegaba más gente y a veces no daban abasto. Había momentos que la historia cuenta que necesitaban manos para seguir sacrificando animales, ¿verdad? Para, en cierta manera, buscar el favor de Dios. Eso pasaba en el tiempo del tabernáculo, ¿verdad? Entonces dice que, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Porque lo que hacía el sacerdote en los tiempos del tabernáculo o del templo era ofrecer esta sangre, derramar la sangre de un animal inocente, que era lo que Dios quería mostrar, que tenía que morir un inocente por el pecado que ofrecía eso. Pero ese pecado solamente cubría, ¿verdad? Esa sangre, ese sacrificio solamente cubría el pecado de las personas. Lo tapaba, ¿verdad? Lo disimulaba, pero no lo borraba, ¿verdad? Solamente David es osado al hablar acerca de que borra mis pecados, ¿verdad? Pero eso, en el contexto del Antiguo Testamento, esto era imposible, ¿verdad? La gente moría y no iba al cielo, ¿verdad? Iba a lo que hemos contado como el seno de Abraham, a esperar el cumplimiento del Mesías. Entonces, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, que el sacrificio era Él, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, eso demuestra que el sacrificio fue aceptado. ¿Cuántos sacrificios tuvo que hacer el Señor? Uno.
y uno que dura para siempre, ¿verdad? Y fue recibido por parte del Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Del versículo 13 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Adivine. Nosotros, ¿verdad? Ahí, perfectos, ¿verdad? Así que usted es perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te mira a través de Cristo. Si no estuviera Cristo como tu abogado, ¿verdad? Créeme que no habría ninguna posibilidad. No, ya estaríamos, ¿verdad? No habríamos ni llegado acá. Hoy día Cristo es nuestro abogado, ¿verdad? Pero un día ese abogado tiene que actuar como juez, ¿sí? Y las leyes, hoy día usted debe saberlo, que un juez no puede ser abogado. O es juez o es abogado. Entonces va a llegar un momento, cuando venga el juicio del Señor sobre la tierra, en donde este abogado que hoy día tenemos, a Jesucristo, ¿verdad? Deja ese rol de abogado y ahora es juez justo, ¿verdad? Su vara de justicia es inquebrantable y es perfecta, ¿verdad? Entonces, hoy es el día, hoy es el momento para poder tener a este buen abogado, nuestro Señor, ¿verdad? Porque con una ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo que hoy día estamos, ya no es una cosa, no es la ley que usted conoce del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es algo que ahora está puesto en tu corazón, en mi corazón. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Usted y yo no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Tenemos la capacidad de perdonar, sin duda que sí. Pero olvidar, probablemente, no. Pero Dios te da la capacidad de la misericordia, que es parte también de sus atributos, que puede estar presente en tu vida. Así que tú puedes perdonar al que te ha hecho algo malo y Dios puede sanar tu corazón para que cuando recuerdes lo que sucedió, ya tengas paz en tu corazón. ¿O no? La gloria es del Señor, ¿verdad? Entonces podemos decir, a través de todos estos textos que hemos leído, que la obra del Señor estaba completamente terminada, conclusa, ¿verdad? Pero también dijimos que estaba inconclusa. Era como raro esto, ¿verdad? Concluso, inconcluso, terminado y no terminado. ¿Por qué decimos que está inconcluso? La obra ahora de la proclamación de las buenas noticias que anuncian los evangelios, ¿qué dice el evangelio? Que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Habla del sacrificio en el Señor, las buenas noticias, ¿verdad? Que el Señor murió por ti y que el Señor resucitó, ¿verdad? Las mujeres iban corriendo, ¿verdad? Cuando vieron a Cristo resucitado y yo me las imagino, ¿verdad? Así como, es que no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Jesús resucitó, ¿verdad? Y debe haber sido un día, pero tremendo, ¿verdad? Gracias a las mujeres, la noticia se expandió rápidamente, ¿verdad? Dios fue sabio, ¿verdad? Porque si hubiese sido con los hombres, ¿verdad? Piensa usted en su marido, ¿verdad? Mi esposa me dice, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y cómo te fue? ¿Bien? Pero yo le pregunto a mi esposa y ella me va a dar todo el detalle, ¿verdad? De lo que pasó. Entonces las mujeres tienen esta función importante, ¿verdad? De transmitir, de comunicar. Gracias a Dios por ellas, ¿verdad? Probablemente muchos de nosotros escuchamos el mensaje de Dios a través de una mujer sabia, ¿verdad? Que compartió con nosotros esa palabra. Entonces, está inconcluso porque hay una obra que debe continuar posterior a la ascensión, a la resurrección, al sacrificio del Señor perfecto, una vez y para siempre. Está esta obra de la proclamación de esa buena noticia, ¿verdad? Nosotros tampoco podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Entonces, esta proclamación de la palabra, de las buenas noticias, se estaba recién iniciando, en el contexto que acabamos de leer, se estaba recién iniciando allá en Jerusalén.
¿verdad? En ese sector donde estaban los primeros discípulos, ¿verdad? Entonces, tal como lo relata Lucas en este libro de los Hechos, los evangelios relatan cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar durante su ministerio público. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que enseñó el Señor? El primer mensaje del Señor, ¿verdad? Aquí nosotros le pusimos a esta enseñanza discípulos del Señor. Pero ¿cómo habrá sido el título del primer mensaje o enseñanza de Jesús? ¿Qué fue lo primero que él predicó? ¿Se recuerda usted o no? Arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso ya lo venía anunciando un familiar de él, ¿verdad? ¿Quién? Juan el Bautista, ¿verdad? Venía preparando el camino, ¿verdad? El arrepentimiento. Arrepentíos y convertidos al Señor. Cuando te dicen arrepiéntate, para ti es como algo que te da en el orgullo, ¿verdad? Pero lo que está haciendo el Señor es, oye, aprovechen esta oportunidad de salvación. Arrepentíos y conviértanse al Señor, porque el reino, te está invitando al reino de Dios, el reino de Dios se ha acercado. El que no entiende esto, el que no tiene oídos para entender espiritualmente, piensa que es meterles miedo, ¿verdad? Pero lo que hay ahí detrás de esa frase es una gran invitación. El reino de los cielos se ha acercado. Probablemente ninguno de los evangelios logra expresar la conmoción que había, ¿verdad?, en las regiones celestes cuando Dios se encarna, ¿verdad?, cuando el niño, ¿verdad?, nace en el pesebre, ¿verdad? Hosana en las alturas y en la tierra paz con los buenos hombres, algo así, ¿no? Fue un momento glorioso, ¿verdad? Hermosísimo, ¿verdad? Jesucristo, la esperanza de vida, ahí en un humilde pesebre, ¿verdad? Con una misión, ¿verdad? Hosana, ¿verdad? Sálvanos, Señor. Hermoso momento. Entonces, acá nosotros vemos que tal como lo relata Lucas en este libro de los Hechos, los evangelios relatan las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar durante todo lo que fue su ministerio público, ¿verdad? Lo que encontramos en el resto del Nuevo Testamento, sacando ya los evangelios, lo que encontramos en Hechos, en las cartas apostólicas, es la propagación de estas buenas noticias desde Jerusalén hasta hoy día lo último de la tierra. Recordemos que el libro de los Hechos se sigue escribiendo, ¿no? Es un libro que termina abruptamente, pero es un libro que se sigue escribiendo. Los cristianos, como usted y como yo, hemos seguido escribiendo estos hechos del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo ha ido guiando a la iglesia del Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, la iglesia del Señor, ¿verdad? No puede prevalecer. Se puede enojar tu vecino, tu amigo, tu jefe, la gente, tu familia, ¿verdad? Pero nada puede entorpecer tu caminar hacia el Señor, ¿verdad? A no ser que tú lo decidas, que ese es otro tema, ¿verdad? Que hablaremos quizás más adelante. Ahora, pregunta. Estamos hablando acá ya del inicio de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Una pregunta acá. Entonces, ¿cuándo terminará la historia de la iglesia? ¿Cuándo termina la historia de la iglesia? ¿Cuándo será? Porque dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero la pregunta es, ¿hay un fin para el periodo de la iglesia del Señor? Recuerde que la función de la iglesia es la proclamación de la palabra de Dios, algo que los ángeles desean hacer en su corazón, pero no pueden, ¿verdad? Ángel significa mensajero. Ellos podrían ir y predicar por todas partes, ¿verdad? Lo harían muy bien. Pero esta misión ha sido encomendada ¿a quiénes? A la iglesia. Tú hoy día vienes acá para capacitarte en la palabra del Señor, para que salgas y escondas esa semilla, no, ¿verdad? Que dé fruto, ¿verdad? La multipliques. Entonces la pregunta es, ¿cuándo terminará la historia de la iglesia, si lo entendemos en este contexto? La respuesta es el día del arrebatamiento, ¿verdad? Ese día, en cierta forma, termina el trato de Dios con el mundo gentil, ¿verdad? Y ahí estamos la iglesia del Señor, ¿verdad?
Y todo aquel que quiera ser parte de la iglesia del Señor, hoy día las puertas están abiertas, ¿verdad? Pero el día del arrebatamiento se finí, ¿verdad? Se acabó, ¿verdad? Tal vez usted está pensando en las personas que vienen a la iglesia y que se quedarán, ¿verdad?, para pasar la tribulación, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ha pensado en esto, no? ¿O nos vamos todos? Yo oro al Señor para que todos nosotros estemos delante del Señor ese día, ¿verdad? Ahí cuando se escuche la final trompeta, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero y ¡pam! Hermana Juanita, ¿verdad? ¿Cómo está? Luchín, ¿verdad? Bueno, no los voy a nombrar a todos para que después no se asusten, ¿verdad? Y estaremos delante del Señor, ¿verdad? Pero van a haber personas que usted ama, que usted pensó tal vez, o hasta el pastor, a lo mejor no lo sabemos, ¿verdad? Y que no van a estar en ese momento glorioso, ¿verdad? Ahora, hay unas preguntas que surgen ahí, ¿verdad? A los más curiosos. Entonces, si yo veo que la persona que yo amo, tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos, no sé, no están conmigo en ese momento, ¿voy a vivir una eternidad? ¿Cómo? ¿Triste? ¿Cómo creen ustedes? Algunos dicen que no vamos a tener memoria, como que Dios te va a borrar la memoria, pero yo no creo que sea tan así, no está específico eso, ¿verdad? Porque incluso cuando el Evangelio relata acerca de Lázaro, que está en el fondo, ¿verdad? Ahí en el lugar de... El rico y Lázaro, ¿verdad? Había uno que estaba en el seno de Abraham y otro estaba en el lugar de tormento. Recordaban, ¿verdad? Recordaban todo lo que había en la tierra. Lo que yo pienso, pero no es doctrina, yo creo que Dios cuando glorifique nuestro cuerpo también obviamente va a glorificar nuestra mente, ¿verdad? Y tú vas a poder comprender, vas a tener la justicia de Dios en tu vida, en tu corazón, y vas a poder entender esto, ¿verdad? Porque si no vamos a vivir amargados, ¿verdad? Pero hay que hacer una tarea todavía, hermanos. Bien, entonces, tal vez usted está pensando en esas personas que vienen a la iglesia y que se quedarán para pasar esa tribulación, pero la respuesta en realidad es que esas personas que se queden en este lugar, en realidad nunca fueron parte de la iglesia del Señor. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte, pero en realidad usted debe saber algo. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, está la palabra arrebatamiento, ¿verdad? Y la palabra arrebatamiento viene del griego harpazo, esa es la palabra que se utiliza. La palabra harpazo o arrebatamiento significa tomar algo bruscamente, así. De ahí seguramente viene la palabra zarpazo, ¿verdad? Así como, me imagino como un gato así, ¿no? Rápido, no se dio ni cuenta, ¿verdad? Pero la palabra arrebatamiento también significa tomarse a sí mismo. Tomarse a sí mismo. Entonces, cuando el Señor venga en el arrebatamiento, lo que Él hará es tomarse a sí mismo en un parpadear. Ese es el parpadear, es el movimiento más rápido que existe, ¿verdad? En su, creo, ¿no? Debería ser. En un parpadear, el Señor se tomará a sí mismo. Entonces, entendiendo nosotros el concepto de arrebatamiento, ¿cómo va a ser esto, verdad? ¿Cómo será que si somos nosotros los que queremos irnos, verdad? El Señor no necesita ser arrebatado. Pero recuerda que el Espíritu Santo está en tu vida, hace una morada, ¿verdad? Y te tomará. Siempre y cuando tú hayas sido un verdadero discípulo del Señor, ¿verdad? ¿Que vas a luchar con tus pecados? Sin duda que sí. El día que el Señor venga, ¿vas a tener pecados o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Podrá venir al Señor en este momento? Claro que sí. ¿Estás listo ya, así como eres hoy día la santidad máxima? Por medio del Señor sí, pero hay cosas que tratar en tu vida probablemente, ¿verdad? Por eso tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, ¿verdad? Pero este favor, esta gracia, no es para que tú la transformes en un desorden, en un aprovechamiento, ¿verdad? En un libertinaje. Debes entenderlo, no debemos jugar con las cosas del Señor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Horrenda cosa, ¿verdad?
A veces decimos tan livianamente, Señor, trata con mi vida, pero el trato del Señor es duro. El trato del Señor es muy duro. Por eso entendamos, hermanos, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Vivamos una vida agradable al Señor, tomemos decisiones en nuestra vida, tomemos decisiones importantes. Entonces, probablemente la gente que quede el día del arrebatamiento sean personas que no eran parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Luego del arrebatamiento de la iglesia viene un tiempo muy hostil para la humanidad, ¿verdad? Donde la ira de Dios será desatada sobre la faz de la tierra. ¿Sabía usted que este periodo que se conoce como la tribulación, ¿verdad?, o la semana número 70, según la profecía de Daniel, que son 7 años judíos, ¿verdad?, de 360 días. Estos 7 años de tribulación no se inician con el arrebatamiento, ¿sabe usted o no? No es el arrebatamiento el que marca el inicio, sino que es el pacto de paz y seguridad. Eso lo dice la escatología, ¿verdad? Por ahí hay discusiones si la iglesia pasa o no pasa la tribulación, pero lo cierto es, no nos vamos a meter ahí, lo cierto es que el inicio de este periodo es cuando se firme este pacto de paz y seguridad, ¿verdad? Así que si usted un día de estos ve que se firma eso, ¿verdad?, y se levanta el líder mundial, se inició la tribulación. Y tendríamos ahí un periodo de 7 años. Yo tengo una postura en relación a eso, ¿verdad? Pero hoy día no lo voy a compartir. Pero le puedo decir que no sabemos el día ni la hora. ¿Sí? ¿Puede venir el Señor en este momento o no? No hay que esperar que se firmen los papelitos primero. No, puede venir el Señor en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora. ¿Amén? Amén. Un día vamos a hablar acerca de eso, pero no hoy día. Entonces, luego del arrebatamiento de la iglesia viene un tiempo muy hostil para esta humanidad. Dijimos son 7 años, ¿verdad?, que lo menciona. Si alguna persona no judía, bueno, estos 7 años es un trato no de Dios con la iglesia, es un trato de Dios con su pueblo Israel. Recuerde que la tribulación lo determina, el tiempo de la tribulación o el lamento de Jacob es lo que se conoce como la semana número 70, una profecía dada exclusivamente para el pueblo de Israel. Es el trato de Dios con ellos, ¿verdad?, para que se cumpla todo lo dicho por los profetas. Es una semana, ya se cumplieron todas las 69 atrás, están cumplidas, pero la semana 70 se inicia con este acto, ¿verdad?, de la paz y la seguridad. Entonces, ese tiempo va a ser un trato de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí van a estar los 144.000 sellados, que no son los testigos de Jehová, definitivamente, ¿verdad? Pero va a ser un trato de Dios con el pueblo de Israel. Ahí ellos van a reconocer que Jesucristo es el Mesías. Ahí, ¿verdad? El anticristo va a estar ahí proclamándose como Mesías, ¿verdad?, según todo lo que dice Tesalonicenses. Incluso se va a sentar en el templo que va a ser levantado, ¿verdad? Usted sabe que está todo listo para el templo, ¿verdad? Lo sabía, ¿no? Está listo, ¿verdad? Hasta el terreno está listo ya. Entonces, cuando se levante ese templo, el anticristo va a tomar ese lugar y se va a proclamar Dios, tal como lo dice en Tesalonicenses, ¿verdad? Se va a sentar en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Bueno, si alguna persona no judía logra creer en Jesús durante la tribulación, tendrá que rechazar ¿qué cosa? La marca del anticristo, ¿verdad? Este líder mundial va a querer censar a todos. Mira, hoy día la pandemia ya nos tiene a todos ahí en el ojo, ¿verdad? Todos censados, ¿verdad? Nadie se mueve si no se sabe nada. Pero la persona no judía que logra creer en Jesús durante la tribulación va a tener que rechazar entonces esa marca, ¿verdad? Y su salvación le costará su vida, porque rechazar la marca no es así como, no es como hoy día la vacuna, que usted dice, ¿se quiere vacunar o no se quiere vacunar? No, no me quiero vacunar. Ya. No, va a ser una cosa pero terrible, ¿verdad? Entonces, su salvación en realidad va a tener un precio que va a ser su vida, ¿verdad? Y asegurarse que esa fe sea genuina, ¿verdad? Que no sea por conveniencia, que esté realmente dispuesto a aceptar el mensaje de Jesús, ¿verdad?
después de morir se irá al cielo. Pero eso va a ser muy difícil. No creo usted que va a ser así como, esto no es como así como un delivery, así, no, la marca no la quiero, me voy al cielo. No, hermano, te van a torturar. Yo les conté cómo eran las torturas del tiempo de los primeros cristianos, ¿verdad? Primero torturaban a los hijos. Por eso la Biblia dice, ay de las que estén en cinta, las que estén criando en aquellos tiempos, porque la cosa va a ser difícil. Incluso le dice, ojalá que no sea en invierno, ¿verdad? Porque en Jerusalén, por el contexto, hay nieve, ¿verdad? Entonces, no va a ser fácil. Usted no se convenza de que si el Señor viene esta noche, ya no importa, Señor, plan B, no recibo la marca. Hermano, sáquese eso porque primero que todo eso es una burla hacia el Señor, ¿verdad? Usted está dando por tardanza la venida del Señor. Usted debe arrepentirse hoy día. Usted tiene que salir hoy día segurísimo de que su nombre está inscrito en el libro de la vida y dejar de tontear, ¿verdad? Porque estamos viviendo un momento tan decisivo, ¿verdad? Y usted ¿verdad? No, hermano, tiene que tomar una decisión en su vida. Esto es muy importante, ¿verdad? Tal vez el Señor está hablando hoy día a tiempo, ¿verdad? Si el Señor viniera hoy, toda esa gente que amas, que aún no le hablas del Señor, se quedará para experimentar la peor catástrofe mundial. ¿Cuántos de ustedes sintieron un poquito de angustia a lo mejor con la pandemia estar encerrados unos días en su casa? Bueno, 2 años. Más de algunos, ¿verdad? Todos probablemente. Hay como incertidumbre. No. Y todos pensamos cómo va a ser el día que me contagie, algunos lo pasaron muy mal y otros se murieron, ¿verdad? Eso no se compara con lo que va a existir durante el periodo de la tribulación, donde la ira de Dios, los sellos de Dios, ¿verdad? Todo eso va a estar cayendo sobre esta humanidad. Ya los científicos han dicho que vienen muchas catástrofes, ¿verdad? La ciencia permite vaticinar lo que viene, ¿verdad? El cambio climático, las tensiones, todo el escenario está completamente alineado para que nosotros, nos vamos con el Señor, ¿verdad? Y usted quiere rechazar, usted se conforma con rechazar la marca, ¿verdad? Y no irse con el Señor. Se va a perder el tribunal de Cristo, se va a perder las bodas del Cordero, todo eso, ¿verdad? Por pavo. Bueno, ¿por qué llegamos o por qué estamos llegando a este tema, ¿verdad? Porque hicimos la pregunta, ¿cuándo terminará la historia de la iglesia? Por eso, ¿verdad? Ahora, no pierda su tiempo, hermano, no pierda su tiempo, ¿verdad? Abra su boca y hable del Señor, ¿verdad? Asegúrese de haber tomado usted primero la decisión, pero usted ya abra su boca, ¿verdad? Déjese andar compartiendo la receta de la luna, de no sé qué. Comparta del Señor, ¿verdad? Que eso es lo que vale la pena, ¿verdad? Eso es lo que la gente le va un día a agradecer en la eternidad. Aunque hoy día le peguen un portazo, ¿verdad? Una patada porque usted va y le comenta del Señor, no importa, siga predicando, siga testificando del Señor. Esa palabra no volverá vacía. Amén. Durante el ministerio público de Jesús, Él era el encargado de predicar el mensaje de arrepentimiento y de salvación. ¿Quién era el encargado? Jesús. Él predicaba, Él enseñaba, todo lo hacía el Señor, ¿verdad? Ahora es el turno de todos los creyentes, partiendo por estos apóstoles, ¿verdad? ¿Qué significa apóstol? Enviado, partiendo por los apóstoles. Y el Señor estaba poniendo sobre sus hombros esta gran misión. Estamos leyendo el contexto de la ascensión, ¿verdad? Él está diciendo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Le está poniendo una gran responsabilidad. Recuerde que esta gran comisión también es para ti y para mí, ¿o no? ¿O vamos a esperar que el apóstol Pablo le venga a predicar a tus hijos? No, ¿verdad? Esto es algo que tú y yo debemos hacer. Entonces la demanda que el Señor estaba poniendo sobre los hombros de sus discípulos era una tremenda tarea que requería de una gran responsabilidad. También requería de una perseverancia, ¿verdad? Los discípulos, para poder cumplir este gran mandato, debían tener también un buen ánimo, ¿verdad? Debían tener fuerzas, ¿o no? O estaban ahí mandando mensajitos de texto a Pablo a Éfeso. ¡Tritén! ¿Verdad? Un mensaje, no, tenía que viajar, moverse, dejar de comer. La cosa era difícil, hermano, ¿verdad?
Dejarlo todo por el Señor. Dejarlo todo. Debían ser hombres de testimonio. Creo que era una de las mayores desafíos, ¿verdad? Ellos debían ser un ejemplo para los demás. Los apóstoles también debían ser maduros, etcétera, ¿verdad? Pregunta. Todos estos son los requisitos, ¿verdad? Todo esto es lo que Dios iba a demandar sobre ellos para cumplir esta gran misión. Entonces, una pregunta. Al momento de la ascensión, ¿los discípulos que estaban ahí cumplían con todos estos requisitos? Estaban ahí como ya graduados, ¿verdad? Con su magíster de discípulo apostólico. ¿Sí o no? ¿O habían cosas que ellos debían cambiar? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la respuesta es no, ¿verdad? No cumplían, ¿verdad? Les faltaba mucho. Humanamente los apóstoles no estaban listos para cumplir esta gran labor. ¿Cuál era la labor? Ir por el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos. Ellos no estaban preparados humanamente. Ahora la pregunta, ¿será que a Jesús se le pasó esto? Estaba tan preocupado que lo iban a levantar para la ascensión y que se le olvidó cómo eran los apóstoles. ¿Se le habrá pasado al Señor este detalle, verdad, tan importante, verdad, de estos apóstoles inmaduros? Obviamente que el Señor todo lo sabía, ¿verdad? Antes de llamarlos, el Señor ya sabía todo lo que iba a suceder. Antes de que Jesús llegara a tu vida y a mi vida, el Señor sabía todo lo que íbamos a vivir, ¿verdad? Y todas las veces que le íbamos a dar la espalda. Pero aún así, el Señor te amó. Aún así, el Señor quiere que tú estés con Él, ¿verdad? Él permanece fiel. Y nosotros somos infieles. Tú eres fiel, Señor, en mí, ¿verdad? Lo cantábamos. Y aunque débil soy, infiel soy, lo sé, Señor. Eres paciente hasta la muerte. Ese es nuestro Señor. Entonces, el Señor tenía claridad de que sus discípulos no estaban preparados humanamente para poder cumplir esta gran comisión, porque el nombre es una gran comisión, ¿verdad? Jesús conocía sus más profundos pensamientos. Él conocía el destino futuro de cada uno de esos discípulos que estaban ahí, ¿verdad? A pesar que sus discípulos entonces no estaban aptos para el momento que el Señor les da esta gran encomienda, el Señor se las da de igual modo, ¿verdad? Hagamos un breve análisis de cómo eran los apóstoles hasta ese momento, ¿verdad? Hagamos un breve análisis. Habían cosas que ellos aún no lograban comprender. ¿Usted ha escuchado esta canción? Hay cosas que yo no comprendo. Hay cosas que nosotros hoy día no comprendemos. Nos faltan muchas cosas que comprender del trato de Dios, ¿verdad? Por ahí algunos reclaman, pero Señor, ¿por qué me ha tocado tan difícil mi vida? Porque no has entendido. Porque tengo cosas que tratar contigo. Porque te quiero bendecir, pero no puedo. Porque eres duro, ¿verdad? Entonces, habían cosas que aún no lograban comprender. Por ejemplo, su fe era muy débil. Mire, los apóstoles, la fe de ellos, que estuvieron alrededor de Jesús, ellos iban a la iglesia de Jesús, se congregaban con Jesús, tenían la palabra directo de la boca de Jesús, pero su fe era muy débil. El Señor constantemente les estaba llamando la atención. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 8, 26. Aquí es cuando Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que tenían? ¿Por qué temían? Porque tenían poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Si tú estuvieras en una tormenta y tienes a Jesús en tu barco, ¿cómo reaccionas? ¿Vas contento? ¿Vas con miedo? Pero ¿cómo si iban con el Señor, por Dios? Estos apóstoles, ¿verdad? Yo debería haber sido apóstol, diría alguno por ahí, ¿verdad? Pero fíjate que a veces vamos con tanto temor a enfrentar situaciones tan domésticas de la vida y Jesús va con nosotros. ¿Sí o no? ¿O te dejó el Señor? ¿O el Señor está ahí como viendo su película favorita? Ah, ¿qué cosa?
Ah, ya, sí voy a estar contigo, no te preocupes. Ya, avísame sí para estar atento. No, ¿verdad? Los ojos del Señor están sobre los que le temen. El Señor nunca te ha dejado, pero estamos peor a veces que los apóstoles, ¿verdad? Dudando, miedosos, temerosos, ¿verdad? Entonces, acá vemos que la fe de estos discípulos era débil. Mateo 14, 28. Aquí es cuando Jesús camina por las aguas, ¿se acuerdan? Pedro estaba ahí, que también Pedro quería. Ya, yo también, Señor, yo también. Ya, ¿verdad? Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, era cobarde. Tuvo miedo. Ah, el Pedro. ¿Y usted y yo? Yo me subí el otro día una vez, no sé, hace tiempo, al teleférico se llama, esta cosita que súper moderno, todo con seguridad, y yo iba, pero más afirmado que no sé qué. Imagínense, me toca caminar sobre las aguas. Y ¿a dónde quedé yo? Ah, el 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, llega justo a tiempo al Señor, ¿verdad? Asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si estabas conmigo, ¿por qué dudaste? El Señor te dice hoy día, ¿por qué sigues dudando que yo no estoy contigo? Y después Dios te responde y estás así como la chilindrina. Así. No, si era una actuación, Señor. Y el Señor ha estado contigo siempre. Bueno, pero es parte de nuestra vida, ¿verdad? Es parte de nuestra área débil. El Señor nunca te dejará y nunca te desamparará. Entonces le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Tenían poca fe los discípulos? Y le estaba dando una misión de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Mateo 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Los discípulos, ¿verdad? Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto es algo espiritual, ¿verdad? Ellos pensaban dentro de sí diciendo, este dice porque no trajimos pan. Esto lo estaban pensando ellos, ¿no? ¿Verdad? Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué lo entendió Jesús? Porque podía ver los pensamientos, ¿verdad? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Tenían pan o no? No, pues no tenían. No, pues no tenían. Pero él ya les había enseñado. Recuerden que habían experimentado milagros, pues hermano, ¿verdad? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? O sea, habían experimentado un milagro de Dios, pero seguían dudando. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis, ¿verdad? Como le dice, hombres de poca fe. A estos mismos hombres les estaba diciendo antes de la ascensión, id por el mundo y predicar el Evangelio. ¿Lo está entendiendo, no? Ok, en Lucas capítulo 12, en el versículo 22, Jesús habla acerca de el afán y la ansiedad, ¿verdad? Ahí puede ser que estemos nosotros. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Usted vale más que una gallina o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. Pues no diga amén. Porque no diga algo así, no sé. Pues si no podéis aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno.
¿Cuánto más de vosotros, hombres de poca fe? ¿Tenían poca fe o no? Tenían poca fe. Afanados, miedosos, cobardes, ¿verdad? ¿No confiaban en el Señor? A estos el Señor les estaba diciendo que los iba a preparar, ¿verdad? Con esta gran misión. Estos hombres no solamente tuvieron poca fe, también tuvieron un mal testimonio público. Ellos negaron al Señor. Recuerde, esto es antes de la ascensión. Cuando se inició la persecución de Jesús, sus discípulos reaccionaron súper mal, muy mal. No solamente fueron una vergüenza pública, porque su mal actuar fue algo público, ¿verdad? Fue el hazmerreír de todo ahí, ¿verdad? Las noticias de aquel tiempo, ¿verdad? También traicionaron ellos la lealtad, ¿verdad? Y la fe en el Señor. Fueron desleales, ¿no? ¿Has sido alguna vez traicionero con el Señor? Claro que sí, ¿verdad? Y ahí estás en la necesidad, cuando necesitas realmente del Señor, estás Señorcito lindo, precioso, y vienes y todo, ¿verdad? Todo. Pero basta que el Señor te responda y te vuelves ingrato o ingrata. Bueno, estos hombres fueron un mal testimonio, tuvieron una pésima reacción, mala reacción hacia el Señor, les faltó lealtad, ¿verdad? Coraje para seguir al Señor. Uno de los discípulos y apóstoles más destacados, que usted ya sabe quién podría ser, Pedro, fue uno de los más traicioneros, o al menos que la Biblia lo menciona, ¿verdad? Fue traicionero con el Señor. Pedro tuvo miedo incluso de una humilde criada, hermano. De una de las más sencillas de la sociedad, le tuvo miedo. Cuando esta criada lo confronta con su fe, ¿verdad? Y él prefirió negar al Señor. Mateo capítulo 26, 69 dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio, ya habían apresado a Jesús, y se le acercó ¿quién? Una criada. La criada era como casi una esclava, no tenía ningún derecho, ¿verdad?, sobre la sociedad. Y se le acercó la criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Le dijo la criada, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio ¿otra qué? Otra criada, ¿verdad? Otra mujer. Y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, ¿verdad? No conozco a ese hombre, ya a ese tal Jesús ya ni era, ¿verdad? No conozco a ese tal hombre, ¿verdad? Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún por tu manera de hablar te descubres, ¿verdad? Porque el lenguaje de los cristianos era distinto y eso lo delataba. Entonces él comenzó a maldecir. Mire el extremo que llegó. ¡Maldición! A jurar, les prometo, les juro. Póngase en ese contexto. No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, ¿verdad? Que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y probablemente le dijo, nunca, jamás, Señor, ¿cómo se te ocurre, verdad? Y saliendo fuera dice que lloró amargamente. Este es uno de los pasajes más tristes en la historia y en la vida de Pedro. Más triste, ¿verdad? Haber traicionado así al Señor. El Señor lo tuvo que confrontar. Dios estaba tratando con él, ¿verdad? Cuando tú tienes estas actitudes como la de Pedro tenemos en nuestra vida, Dios nos está llevando a una reflexión, hermanos, que debemos tomar en consideración. Dice que Pedro lloró amargamente. El Pedro que vamos a ver más adelante en sus cartas es muy distinto al que vemos al momento de la ascensión y al momento de acompañar a Jesús durante el ministerio público. Entonces debemos ponernos en ese lugar, ¿verdad? Todos los discípulos, menos Juan, huyeron y abandonaron a Jesús con el fin de salvar sus vidas. Todos se fueron, ¿verdad?
Lo apresaron y ¡fum!, se fueron, ¿verdad? No hay ni un registro de ellos durante el proceso de la crucifixión. Se habían ido, lo abandonaron, lo dejaron solo a su maestro, a su Señor. Jesús le anunció su muerte y también la esperanza en su resurrección, ¿verdad? Ellos sabían que Jesús iba a resucitar. Esto es algo que los discípulos sabían. Sin embargo, cuando Jesús ya resucita, sus discípulos se burlan de las mujeres cuando les anunciaron la resurrección del Señor. En Lucas capítulo 24, 1 al 12, nos habla acerca de esto. El Señor había resucitado, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. ¿Qué cosa? Que iba a resucitar, ¿verdad? Cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día, lo que estaban viendo ahí, ¿verdad? Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Por qué 11? Porque había uno que lo había traicionado, ¿verdad? Ok. Y a todos, ¿a dónde quedé? Y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo. Y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué cosa? Que Jesús había resucitado. Pero ¿qué dice el versículo 11? Mas a ellos les pareció locura las palabras de ella. Se burlaron. Dijeron, están locas, ¿cómo se les ocurre? Qué estupidez más grande, ¿verdad? ¿Cómo eso de que resucitó? Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero luego, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose ahora, ¿verdad? Maravillándose por lo que había sucedido. Pero se burlaron. Mire la reacción de los discípulos. ¿Había puesto usted atención acerca de eso? También se escondieron los discípulos del Señor por miedo a la autoridad. Ahí en Juan, en el capítulo 20, 19, lo relata. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas como cerradas. Eso habla de que estaban escondidos, ¿verdad? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, que eran autoridad, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y ahí estaban como gallinitas tiritando, ¿verdad? Escondidos de las autoridades. Y el Señor le dice, paz, tengan paz. ¿Por qué le dice paz a vosotros? No solamente porque era un saludo, porque necesitaban de la paz en ese momento, ¿verdad? Ay, Señor, y ahí les volvió, como decimos ahora, el alma al cuerpo. Uno de los discípulos estaba completamente escéptico. ¿Qué significa escéptico? Que no creía. Juan capítulo 20, 24, el 29, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado también Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, mire, ya ni siquiera era que lo viera resucitado, sino que además debía mostrarle una señal, ¿verdad? Más allá. Si no viere la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, mire la incredulidad. No solamente era mirar al Señor, sino que tenía que ver la herida y meter su dedo, ¿verdad? En su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez
sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a puerta cerrada, porque tenían miedo, ¿verdad? Y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mi mano, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor tuvo misericordia de él, ¿verdad? Y pasó lo que tenía que pasar. Entonces ahora sí Tomás, ¿verdad?, se puso espiritual y le dijo: Señor mío, Dios mío, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Y le dice: bienaventurado, dichosos, felices los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos bienaventurados. Hermano Héctor, ¿me ayudaría usted? ¿Me trae una cajita que tengo de pañuelitos ahí en mi oficina? Por favor, que se me olvidó. No, aquí tengo, hermano, aquí tengo. Hermano. Esto que acabamos de ver es solamente un breve análisis del perfil del carácter y fe que tenían los discípulos al momento de la ascensión de Jesús, ¿verdad? Fue solamente un breve análisis. Entonces, al entender la gran misión que el Señor está delegando sobre los hombros de estos hombres, podemos concluir que sin duda no estaban en ese momento como preparados. No estaban preparados. Mucho menos ellos calificaban, ¿verdad?, delante de la sociedad para poder llevar esta misión. Tampoco calificaban. La sociedad también los rechazó, porque habían sido una vergüenza. Imagínense, los cobardes, los que denunciaron a su maestro, luego iban a ir a contarles que Jesús había resucitado. Imagínense. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, entonces, a pesar de las pésimas reacciones que tuvieron una y otra vez estos discípulos del Señor, el Señor pone su mirada y pone su confianza en ellos. Dios no le daría una carga que ellos no fueran capaces de llevar. Entonces, ahora está acá el gran detalle, porque Jesús sabía cómo eran. Pero aquí viene el gran detalle. Sin el Espíritu de Dios sobre ellos, sería imposible cumplir esta gran misión en la tierra. Era necesario el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos viendo el contexto del primer versículo de Hechos. Era necesario entonces el Espíritu, ¿verdad?, de Dios para cumplir esta gran misión en la tierra. El día que Jesús se les aparece a sus discípulos, luego de resucitar, imparte sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad?, el cual les iba a ayudar, ¿verdad?, en cada momento. Ahí en Juan capítulo 20, 22, yo se lo leo, y 23, se lo leo rápidamente, dice: y habiendo dicho esto, el Señor sopló. Por ahí entonces copiaron esto que le andan soplando a la gente. Dice que el Señor sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Me cuesta esas palabras, pero usted lo entiende, ¿verdad? Bueno, la promesa del Espíritu Santo les iba a fortalecer, los iba a capacitar, ¿verdad? ¿A quiénes? A estos creyentes, ¿verdad?, a contar de ese momento, ¿verdad? Vamos ahí a Hechos, capítulo 1, versículo 1, que era lo que estábamos leyendo. Dice: en el primer tratado, que era el Evangelio de Lucas, el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, pone algo acá en primer lugar, hace un énfasis acá, ¿verdad? ¿Cuál es ese énfasis? A ver, trate de leerlo usted en el primer versículo. Hay un énfasis ahí, ¿verdad?, que pone Lucas, ¿verdad? Leámoslo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, le dio un énfasis ahí, ¿verdad? Acá debemos detenernos para poder seguir avanzando. No puedes pretender pertenecer a la iglesia de Cristo si no vas a considerar la palabra de Dios. Ahí está hablando acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer, su ministerio, y a enseñar. ¿Qué es la enseñanza de Jesús? Su palabra, ¿verdad? ¿Por qué la enseñaba a Jesús? ¿Para qué? ¿Para rellenar?
¿Estaremos rellenando ahora en este momento acá? Estamos hablando de la palabra del Señor. Es porque es necesaria, ¿verdad? Porque la fe verdadera del creyente, del discípulo, viene por oír ¿qué cosa? La palabra del Señor. O si no, ya aquí me pongo a contarle, no sé, una experiencia cuando fui, no sé, a cualquier parte y le cuento una historia, ¿verdad? Hay pastores que llenan la iglesia de puras historias, ¿verdad? Y cuando fui a no sé dónde, vi los pescados y no sé qué cosa. Y llenan de eso, ¿verdad? Pero el énfasis es la palabra del Señor, el mensaje, ¿verdad? Entonces no puedes tú pretender ser parte de la iglesia del Señor si tú no quieres considerar la palabra. Es que me gusta la musiquita, es buena la música del Señor, no, sí, y me gusta a mí la gente porque es buena onda, los hermanos son simpáticos, ¿verdad? No, me gusta porque es entretenido. Y la palabra, no, es que a mí no me gusta estudiar la palabra porque a mí me cuesta. Entonces, ¿cómo? Yo digo, ¿cómo vamos a poder? Que te cueste es una cosa. ¿A cuánto nos cuesta la palabra? Yo para poder escribir esto me tengo que estar ahí pegando con los libros, la Biblia, ¿verdad? Leyendo, escuchando, y cuesta, sin duda que sí cuesta, ¿verdad? Pero una cosa es que cueste y otra cosa es que tú no consideres la palabra en tu vida. Que no tengas ni idea de lo que significa el Evangelio del Señor y el mensaje del Señor. A no ser que tú seas un recién convertido, ahí está bien, ¿verdad? Estás partiendo. Pero el mensaje de Dios es lo más importante, ¿verdad? Entonces, acá vienen dos cuestionamientos. ¿Cómo vas a llevar el mensaje del Señor si no lo conoces? Porque el Señor te dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio. Ya. Y sales tú con tu maletita, ¿verdad? Ahí, a caminar, a predicar el Evangelio. Misionero, ¿verdad? Hola, buenas tardes, ¿cómo está, señora querida, verdad? Le quiero hablar acerca de Jesús. Ay, le dice la señora, qué bueno que me viene a hablar, joven apuesto, ¿verdad? Apuesto que no sabe nada de la Biblia. Y usted le dice, mire, lo que pasa es que Jesús, bueno, usted sabe que nació en un pesebre, ¿sí? Y el arbolito de la Navidad, los regalos, los Reyes Magos, claro, ya, ¿y quién más? Y Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y en un pesebre, fíjense que nació, era pobre, bonito, las luces de la Navidad, bonito, ¿verdad? Y Halloween, no hay que celebrar Halloween, porque Halloween no, ¿verdad? Y empieza a hablar de pura estupidez, ¿verdad? Y se va como... Así que eso, pues quería hablarle que Jesús, para que celebre la Navidad. Ah, ya, sí. ¿Qué va a comer para la Navidad? No, amigo, en la calle. Y se fue usted para el menú de la Navidad, y que el pavo, que no sé qué. Pura estupidez, ¿o no? Entonces, ¿cómo va a llevar el mensaje del Señor si usted no tiene idea de lo que es el mensaje del Señor? Ahora, ¿cómo usted se va a enterar del mensaje del Señor? ¿Cómo lo va a hacer? Pastor, ¿me puede cargar a mí la palabra del Señor aquí? Aquí tengo mi puerto USB, transfiérame. No, ¿verdad? Usted tiene que sentarse a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Hacer un esfuerzo para que pueda decir algo, pues hermano. ¿Cómo va a llevar el mensaje si no lo conoce? ¿Cómo usted va a tener una fe verdadera si usted aún no conoce el mensaje del Señor que trae la fe verdadera? La fe viene por el oír la palabra. No es que yo me convertí porque escuché unas canciones, no sé, un hermano que cantaba canciones bien bonitas, ¿verdad? Había unas canciones de la iglesia, pero son súper, que no dicen nada del Señor, ¿verdad? Había una de uno que, ¿cómo era? Que un niñito se moría, no me acuerdo, nada decía de la palabra del Señor, pero era triste, ¿verdad? Porque un día el niñito no fue a la iglesia. Bonita la canción como canto popular, pero no dice nada del Señor, ¿verdad? ¿Cómo te vas a convertir? ¿Cómo vas a tener una fe verdadera si no tienes la palabra del Señor, hermano? Eso es emoción nada más, ¿verdad? ¿Cómo vas a compartir con otros el mensaje del Señor teniendo conocimiento? Tal vez ahora, dos cuestionamientos, porque puedes tener ese conocimiento. Vamos a dejar de lado el que no sabe nada, pero a lo mejor tienes un conocimiento amplio del Señor, ¿verdad? Y te sabes hasta todo, ¿verdad? Le puedo citar los nombres del Señor en el idioma original, ¿verdad? ¿Y cómo vas a predicar si tienes un mal testimonio en tu vida? ¿Cómo?
los apóstoles se estaban viendo enfrentados con este problema. Ellos, porque habían dejado la escoba, como decimos en Chile, ¿verdad? Dando un pésimo testimonio, negando al Señor, traicionándolo. No conozco a ese hombre, ¿de qué me están hablando? Ese gallo, yo ni lo conozco a ese Jesús, ¿verdad? Que se muera, ¿verdad? Hay que matarlo. Eso dijeron ellos. No lo dice textual, pero eso es lo que tienen que haber dicho. Eso es lo que dice Pedro acá. Acá se pone bonito, ¿verdad? Pero eso es lo que tiene que haber pasado. Habían dado un pésimo testimonio. Entonces, ahora, ¿cómo ellos van a ir a llevar la palabra del Señor? Y Jesús le dice, van a partir predicando aquí mismo primero, ¿verdad? En el lugar donde ustedes se desarrollan. Porque es re fácil salir a otros lugares donde no te conocen y predicar el Señor, ¿verdad? Y con ustedes el evangelista número 1 del mundo. Y llega a su casa y en su casa ni lo saludan, ¿verdad? Porque tiene un pésimo testimonio. Entonces, ¿cómo vas a compartir el mensaje a otros del Señor, aunque sepas la palabra, si tú tienes un mal testimonio en tu vida? Fíjense que yo conocí a una mujer en una iglesia que era la que más hablaba del Señor. No había lugar donde ella no hablara del Señor, ¿verdad? Era buena para hablar. Y siempre estaba hablando del Señor. El Señor, ¿verdad? Tanto así que en sus trabajos incluso la amonestaron, ¿verdad? Porque dijeron, oye, tenéis que, no se vaya a salir el nombre del Señor, tenéis que trabajar, ¿verdad? Tenéis que trabajar, te vamos a echar porque puro predicáis. Es que Jesús te ama, le decía. Ahora, les predicaba y tenía una facilidad para que la gente fuera a la iglesia, recibiera el mensaje, ¿verdad? Y todas las semanas llegaba con gente, ¿verdad? A la iglesia. No paraba ella de predicar, de hablar del Señor. Sin embargo, esta mujer lleva más de 40 años en la iglesia y hasta el día de hoy tiene un pésimo testimonio. Pero pésimo testimonio, ¿verdad? Es inmadura, es contenciosa, es murmuradora hacia sus pastores, hacia sus hermanos. Ha tenido problemas con todo el mundo, ¿verdad? Ahora, toda esa gente, mucha gente que ella logró llevar a la iglesia, fíjense que ninguna permaneció. Fueron semanas, meses, tal vez años, pero ninguna permaneció en el tiempo. Una vez que llegaban a la iglesia, ella misma luego, por su mal testimonio, se encargaba de ¿qué? De pelearse con ellas, ¿verdad? Con esas personas, murmurarles, ¿verdad? Y finalmente herirlos. Qué terrible, ¿no? Triste. De hecho, era visitadora de los hermanos, imagínense. Andaba por las casas visitando a los hermanos, ¿verdad? Y se ponía a pelear con las visitas, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Pero es cierto, no es algo que yo le estoy inventando, es algo que es así. Queridos hermanos, cuesta mucho que una persona llegue a los pies de Cristo, ¿verdad? Es una tremenda lucha espiritual, es tremendo, ¿verdad? Cada día cuesta más que una persona tome la decisión de venir a la iglesia por primera vez, ¿o no? Cuesta muchísimo. Tal vez tú has invitado a muchas personas y la gente ya no quiere dar ese paso. Pero más difícil que una persona venga por primera vez, más difícil es que una persona que haya asistido a la iglesia y salga herida por el mal testimonio, por el maltrato de algún hermano, vuelva al camino del Señor. Es más difícil, ¿o no? Sale decepcionado, sale herido. Tal vez a alguno de ustedes les ha sucedido y les costó tiempo poder sanar en el Señor esas situaciones. Entonces, si no tienes un buen testimonio, por favor, cierre su boca. Mire qué contradictorio lo que le digo, ¿verdad? El Señor dijo, id y predicar el Evangelio, pero le está hablando a los que realmente querían hacer la voluntad del Señor. Pero si tú no estás dispuesto a tomar la palabra del Señor y vivirla con un buen testimonio, no prediques. Quédate calladito. No le hables a nadie, a ninguna persona, ¿verdad? No sea que con el tiempo termines convirtiéndote tú en una piedra de tropiezo para esos nuevos creyentes.
¿Te das cuenta que la misión que el Señor le estaba dando a sus discípulos de predicar el Evangelio era algo de mucha responsabilidad? Y nosotros la hemos tomado de manera casi como un hobby, ¿verdad? Y esto es una gran comisión, es un gran mandato que tú tienes. En Mateo capítulo 18, 6, habla de que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, pequeños se entiende que son recién convertidos, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, que era una piedra gigante, ¿verdad? Imposible de sacarla, de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué le parece? Mejor no le compartas. Si tú no vas a cambiar en tu vida, si tú vas a seguir teniendo el mal testimonio, ¿verdad? Mejor no le hables a nadie. Mejor que no, ¿verdad? Quédate calladito y preocúpate de ti. Preocúpate de tu vida, ¿verdad? Es tan importante que los creyentes conozcamos y vivamos la palabra de Dios. Es tan importante que los creyentes conozcamos profundamente la palabra del Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo hace todos sus esfuerzos porque es en el primer versículo de los Hechos, hemos hablado solamente del primer versículo, habla de este énfasis, ¿verdad? Del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, que es lo que importa, ¿verdad? Y el apóstol Pablo hace todos sus esfuerzos por exhortar a los discípulos y a las iglesias nacientes a que no ignoren la palabra de Dios. Efesios 1:16 al 19 dice: no ceso de dar gracias, le escribe el apóstol Pablo a los de Éfeso, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo tenemos revelación y conocimiento de Él? ¿Cómo? ¿Por medio de la qué? De la palabra, pues hermano, por eso, ¿ya? Háblame, Señor, ¿verdad? Que el Señor no me habla, pastor. Lea la Biblia, pero yo quiero que me hable en voz alta. Léala en voz alta entonces, ¿verdad? Así es de simple. Esa es la palabra de Dios. Una persona que rechaza la Biblia es alguien que no ha leído la Biblia, porque cuando tú lees la palabra del Señor te das cuenta que, wow, Señor, tampoco sé, ¿verdad? El hombre más erudito de este planeta en el conocimiento de la Biblia llegará a su último día de vida comprendiendo que no ha podido adquirir todo el conocimiento que la palabra del Señor tiene para su vida. ¿Verdad que sí? Si alguno dice lo contrario, es un hombre que no comprendió nada, ¿verdad? Que no tiene a Jesús en su corazón. Luego el versículo 18 dice: alumbrad los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os he llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El conocimiento, alumbrado vuestros ojos, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Está dando un énfasis el apóstol a que debemos estudiar la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, ¿ya? ¿Y qué más? Y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿De qué cosa? ¿De los astros? Si la Shakira vendió hartos discos, ¿no? No, del conocimiento de la palabra, hermanos. Eso tienes que aprenderte tú, ¿verdad? No, esa cuestión a ver, pero ¿cómo es entonces el príncipe Carlos? Si la esposa se casó con, entonces es concubina, ¿cómo es? A ver, voy a estudiarlo, a la genealogía de la realeza, ¿verdad? Y hay gente que pierde su tiempo en esas tonteras y no lee la Biblia. Le leí Filipenses 1:9, ¿no? Sí, ¿verdad? Dice el versículo 11: lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y la alabanza de Dios. Ahora le toca a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento, de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es la palabra de Dios, hermanos.
para que andéis como es digno del Señor. Una persona que vive una vida que no glorifica al Señor por su falta de testimonio es una persona que no conoce la palabra del Señor o que no la... Porque una cosa es sabértela de memoria, pero no la está viviendo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en ¿qué cosas? ¿En la iglesia? Nada más. Agradándole en todo, hermano, hermana, en todo. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y luego le escribe también a Timoteo en su segunda carta, ¿verdad? Segunda Timoteo capítulo 2:15. Le dice un texto más que conocido: procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado. Aprobado o reprobado, ¿verdad? Son dos opciones. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, es la palabra de Dios, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Procura con diligencia, procura con diligencia. El escritor de la carta a los hebreos reprende a los creyentes también, ¿verdad? Porque al parecer no le estaban dando el énfasis a la palabra de Dios, que es lo que nos enseña este primer versículo de Hechos, ¿verdad? Que debemos considerar lo que Jesús enseñó y su mensaje, su palabra. Hebreos capítulo 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, habían pasado muchos años, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Está hablando de las doctrinas más básicas, el arrepentimiento, por ejemplo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿Cuánto tiempo llevas ocupando un lugar en una iglesia, en una banca, sea aquí o donde estás, o tal vez allá en tu casa? ¿Cuánto tiempo? Y sigues luchando con lo mismo, ¿verdad? Es un círculo vicioso que tú no quieres terminar, porque el Señor sí lo quiere hacer. Pero hoy día tienes que tomar decisiones sobre tu vida. No podemos avanzar en el conocimiento del libro de los Hechos si no tenemos eso, ¿verdad? Porque claro, nos gusta cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablaron en lenguas y las señales y los milagros. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente hoy día en las iglesias que está llena de cosas y experiencias sobrenaturales, pero completamente ignorantes de la palabra del Señor y son una vergüenza afuera, ¿verdad? Y en sus lugares cercanos. Los corintios tenían este problema. Muy espirituales, pero habían cosas terribles en su vida. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso es importante que primero esté el fundamento de la palabra en tu vida, para que todo lo que vivas espiritual en el Señor sea genuino, ¿verdad? Y no sea un chiste, ¿verdad? El apóstol pide encarecidamente que los creyentes que van a predicar demuestren un testimonio delante de la sociedad. En Tito 2:7 al 10 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero si tú vas a predicar y tienes un mal testimonio, ¿qué te va a decir esa gente? Va a estar riendo así. ¿Cómo? Ya, gracias, muchas gracias. Ya, pues gracias. Dios te bendiga, bendiciones. Te van a desear, porque eres un payaso, una payasa, ¿verdad? Porque no demuestras a Cristo en tu vida. Entonces mejor te ves más bonito, más bonita, ¿verdad? Es fuerte esto, pero es la realidad, hermanos. ¿Para qué vamos a decirnos las cosas así como, y usted se va ahí lleno de puras bendiciones, bendiciones? Hermano, hay que entender lo que Dios quiere para este tiempo. Estamos viviendo un tiempo difícil. Entonces ya hay que despabilarse. Es tiempo de levantarse del sueño, ¿verdad? Y poner tu mirada en el Señor.
Si no, te vas a quedar acá y difícilmente te vas a poder salvar. Y hay gente en tu alrededor que necesita saber de Cristo. Entonces dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, ¿verdad? No defraudando, sino que mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mira qué tremendo, ¿verdad? Ese es el mandato de parte del Señor a Tito, ¿verdad? Para que le enseñe a los que estaban ahí que honren al Señor con su testimonio. Eso es lo más importante que debemos hacer. No te hablo de que tú seas perfecto, porque no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero hay cosas que tenés que ya comenzar a decidir. Dos factores por lo cual la iglesia, ya con esto termino, dos factores por lo cual la iglesia cristiana está hoy día debilitada. Hay dos factores hoy día. Creyentes que no tienen fundamento bíblico porque no estudian la palabra de Dios. Por eso está la iglesia debilitada, ¿verdad? Puras canciones, pura coreografía, ¿verdad? Pero nada de palabra del Señor. Y la segunda razón es creyentes que estudian mucho la palabra del Señor, pero no la viven. El otro extremo, ¿verdad? No tienen testimonio, no tienen amor, ¿verdad? Y andan condenando, te vas a ir al infierno porque no te sabes el salmo de memoria. Si no hay amor, de nada sirve. Son como címbalos que resuenan. Entonces es muy importante, hermano, que hoy podamos reflexionar en nuestra vida delante del Señor. Si estás corriendo mal esta carrera, detente, hermano. Lo peor que tú puedes hacer es, si tu zapatilla se te echó a perder y estás en una carrera, lo peor es seguir corriendo, ¿verdad? Si se te desabrochó el cordón, ¿qué tienes que hacer? ¿Seguir corriendo? Para un rato. Agáchate, ¿verdad? Humíllate. Soluciona, reconoce que tienes un problema y pide ayuda si no lo puedes reparar. ¿Estás entendiendo lo que Dios quiere decirte espiritualmente, verdad? Entonces, si estás corriendo mal esta carrera, detente, no sigas. Estás haciendo trampa probablemente, ¿verdad? Entonces, habla con el juez justo que te permitirá correr legítimamente. Ordena tu vida delante del Señor y arrepiéntete de tus malos caminos. Para todos nosotros, ¿verdad? Una vez una hermana me dijo, cuando dice esas cosas, yo digo, nosotros decimos, ¿lo estará diciendo por nosotros? Y yo le digo, ¿y qué cree usted, verdad? O yo hago la predicación de parte del Señor, ¿para quién? ¿Para la Lulú, para la perrita de nosotros? Es para todos nosotros. Yo no le hago la predicación yo ni sé quién viene. Lo hago lo que el Señor nos guía, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? Ni le pongo más ni le quito menos. Pero lo que usted debe saber es que toda esta palabra es primero para mí y también para usted. No solamente una parte, toda hermanita, ¿verdad? La que me preguntaba. Entonces, ordene su vida, ¿verdad? Podemos ver en este primer capítulo y en sus primeros versículos la importancia de considerar el mensaje de Dios primeramente para ¿quiénes? Para nuestras vidas. La naciente iglesia que relata el libro de los Hechos está dando sus primeros pasos, eso es lo que estamos aprendiendo, sus primeros pasos, intentando poner su mirada en el Señor. Ellos tendrán un duro camino, que usted ya conoce por la historia, ¿verdad? Es un duro camino que probablemente ni usted ni yo tengamos que experimentar. Nosotros no vamos a pasar por lo que los primeros creyentes pasaron, probablemente, ¿verdad? Por misericordia del Señor. No hay excusa, ¿verdad? Entonces, antes que sigamos avanzando en el desarrollo de esta nueva serie y la historia de la iglesia, primeramente hágase parte, ¿verdad? Si no es parte de la iglesia del Señor, hágase parte, asegúrese de estar inmerso en la iglesia del Señor por medio de Cristo, ¿verdad? Y dispóngase a que su vida sea regida conforme a la palabra del Señor. Amén. Si usted está dispuesto ahí en su corazón y me diga a mí, dígale amén, Señor. Eso yo lo voy a hacer. Quiero tomar esta decisión. Póngase de pie entonces y vamos a orar. Nos vamos a ir bien masajeaditos, ¿verdad? Y bueno,
que esta palabra le anime, ¿verdad? Que le dé fuerza. No es para que usted se vaya así como, hay esperanza en el Señor, hermanos. Esta es la mejor noticia. Hay esperanza en el Señor. Así que no se achicopale y póngase las pilas en el Señor. Amén. Tome decisiones en su vida. Hoy día es tiempo de tomar decisiones. Y la próxima semana, no, hoy día, ¿verdad? Hoy día toma decisiones delante del Señor. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, cuando ya no haya más tristeza, más llanto, más dolor, cuando estemos ahí con el Señor para siempre, tú vas a decir, un día la palabra fue dura, pero tomé la mejor decisión de mi vida. Y ahora, a gozar. Porque sí, ¿no? Vamos a gozar en el Señor, ¿o no? ¿O vamos a estar llorando? No, es que yo quería vivir allá en la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es como una espada, Señor, que nos desnuda delante de ti. Señor, que es capaz de entrar hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Es una espada de doble filo, Señor, pero no es una espada para matar, Señor, sino que es una espada que permite, Señor, que tu palabra, tu justicia, Señor, pueda estar en nuestros corazones. Señor, necesitamos de ti en nuestras vidas, Señor. Jugar contigo, Señor, no es lo que queremos, Señor, porque horrenda cosa, Señor, es caer en manos de un Dios vivo. Señor, queremos vivir para ti. Queremos, Señor, agradarte, Señor. Hemos vivido tal vez la mayoría de nuestra vida, Señor, de cristianos, justificándonos, Señor, mirando al otro, pidiéndote, Señor, siempre por lo mismo, Señor, y no hemos tomado ninguna decisión, Señor. Hoy hemos aprendido lo que significa ser un discípulo tuyo, cómo fue que estos primeros discípulos, Señor, tuvieron esta gran responsabilidad, cómo su vida era un asco probablemente, Señor, una vergüenza delante de tu santidad, pero, Señor, aún así tú tuviste compasión y pusiste su mirada en ellos, Señor, para darles esta misión, Señor, y podemos ver, Señor, que a pesar de que su vida terminó en esta tierra muriendo por tu causa, Señor, fueron hombres llenos de tu poder y tu trato, Señor, y vamos a poder ver a lo largo de esta serie, Señor, cómo trataste con el apóstol Pedro, Señor, el cobarde Pedro, Señor, el traicionero, cómo termina siendo inspirado, Señor, por tu presencia, cómo fue tratado desde lo más profundo de su corazón. Señor, también queremos eso para nosotros. Ayúdanos, Señor. Queremos que tú trates con nosotros, Señor, porque también hemos sido traicioneros contigo, Señor. Aprovechadores, oportunistas, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en esta mañana, Señor, a que puedas comenzar, Señor, ese trabajo en nuestras vidas. Señor, nos disponemos. Si alguien realmente lo quiere hacer, dígale al Señor, me dispongo, Señor, a que tú comiences a tratar en mi vida, Señor. Voy a comenzar a tomar mi parte, Señor. Tú ya moriste por mí, Señor, hiciste ese sacrificio una vez y para siempre, y es tiempo que yo honre, Señor, quién eres tú, Señor. Tú eres mi Dios y viviré para ti, Señor, conforme a tu ordenanza, conforme a tu palabra, Señor, comprendiendo que tú eres un Dios santo y que sin santidad es imposible agradarte y acercarnos a ti. Señor, bendice nuestras vidas en esta tarde, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón, Señor. Que nos podamos sacudir de nuestra indiferencia, Señor, que nos podamos sacudir, Señor, de esto que traemos, Señor, que no te glorifica. Señor, ayúdanos a cada uno. Tú sabes y conoces la situación de cada uno de nosotros, Señor. Padre, nos presentamos delante de ti. Queremos experimentar, Señor, lo que tú has preparado para tu iglesia, Señor. Queremos ser testigos tuyos afuera, predicando tu palabra, Señor, pero viviéndola primeramente. En el nombre de Jesús, bendice a esta tu iglesia, esta iglesia local, Señor, que tú has levantado en este lugar. Bendícenos, Señor, desde el más pequeñito hasta el más adulto, Señor. Ayuda, Señor, desde el más inmaduro hasta el más espiritual, Señor. Ayúdanos para que todos te glorifiquemos, Señor. En el nombre de Jesús queremos seguir esta carrera, queremos llegar a esa meta, Señor, delante de ti. Y amado Dios, perdónanos por sacarte
a cada momento, Señor, del lugar más importante de nuestro corazón. Ayúdanos durante esta semana, Señor, a que nada, Señor, se interponga a ese lugar que te corresponde a ti, Señor, el primer lugar de todo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi amado Dios. Te glorificamos, Señor, y atesoramos esta palabra en nuestras vidas. Amén y amén.